Vamos ahora a leer la palabra del Señor. Continuamos en Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a leer versículos 12 y 13. 12 y 13. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Señor bendiga su santa palabra. En las sociedades de los hombres, a veces, ¿no?, de tanto en cuando, pues se puede llegar a dar a la consecución de grandes empresas. Pues hace 5 siglos más o menos, pues se descubrió América, ahí estaba, pero para nosotros fue un descubrimiento, ¿verdad? Y eso pues fue, dicen, una gran gesta. Y así pues, de tanto en cuando, en la historia de las naciones, pues hay grandes gestas, ¿no? Independientemente de uno piense que hubo pues excesos de aquí y allá, por ejemplo, pues revoluciones como la americana, de Estados Unidos quiero decir, la Revolución Francesa, pues fueron grandes gestas, ¿no?, para el pueblo. O pues, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la liberación de Rusia, ¿no?, a costa de un gran sacrificio de millones de vidas de rusos, ¿no?, de la invasión pues nazi o alemana. Y bien, pues en un nivel bastante más modesto, menos heroico, pensemos, ¿no? España ahora es europea. Cuando yo era niño era el gran objetivo, eso fue el objetivo español por décadas y generaciones casi. Y pues llegó el momento que ahora pues es lo normal, ¿no? Y la cuestión es que todas estas gestas, se puede decir, no vienen porque sí. No vienen porque sí. Es necesario un caldo de cultivo. Es necesario que se prepare a la gente, a la población, ¿no?, para la realización de grandes retos, para asumir grandes sacrificios. Es necesario que haya previamente un discurso, o podemos decir un mensaje, o que haya un conjunto de ideas que vaya preparando la acción, ¿no? Poco a poco vaya preparando la acción. Y después acompañe la acción, ¿no?, cuando la gente lo vaya haciendo, y impulse a la gente, impulse al pueblo a hacer todo lo que sea necesario. Bien, pues todo esto es lo que nos encontramos aquí también, si lo miramos un poco de esta manera. Después de haber presentado el ejemplo de Cristo, Filipenses 2, en el versículo 5, en adelante, lo que estamos viendo, el ejemplo de Cristo en su humillación y después también en su exaltación. Entonces el apóstol Pablo está aquí queriendo preparar al pueblo para la consecución de grandes gestas, de grandes empresas. ¿Y cuáles son estas grandes empresas? Pues ni más ni menos la salvación final de ellos, la salvación final de cada uno de ellos. La salvación final. ¿Qué gran empresa, qué mayor empresa puede haber que esto? ¿Y cuál es el mensaje con el que quiere armarlos para la consecución de esta gesta? Pues, si lo queremos reducir todo a una sola palabra, lo que nos encontramos en este versículo 12 y 13 sería la palabra humildad. Esa es la palabra, humildad. El mensaje con el que Él quiere que ellos consigan esa gesta de la salvación final. De la misma manera que Cristo, que estuvimos hablando, considerando acerca de la humildad. También ellos, humildad. Sobre todo, pues, la perspectiva de estos versículos es ante Dios. En el versículo 2 nos encontramos esta palabra al inicio, por tanto. Por tanto, esta palabra, por tanto, es un eje, ¿no?
entre que une lo que hemos visto antes, la humildad de Cristo, con lo que estamos viendo ahora, ¿no? La exhortación de Pablo al pueblo. Entonces, bien, teniendo todo esto en mente, pues vamos a, sin más, intentar adentrarnos en lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? Por lo tanto, pues comenzamos considerando, viendo pues lo que dice acerca de la obediencia de los filipenses. En el versículo 12 dice: pues, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces vemos, como siempre habéis obedecido, vemos que este es, por así decirlo, el terreno, la base, a partir del cual vendrá todo lo que viene a decir después, la exhortación posterior de Pablo. Entonces, está aquí hablando de mi presencia y de mi ausencia. No es la primera vez que Pablo dice esto en la epístola. Capítulo 1, versículo 27, también dice que solamente que viváis como es digno del Evangelio, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que esté firmes en un mismo espíritu. Sea que yo esté presente o que yo esté ausente, da igual, tenéis que vivir como es digno del Evangelio. Pues ahora viene a decir lo mismo, es decir, que en mi presencia, o mucho más incluso en mi ausencia, tenéis que estar obedeciendo. Vemos entonces que está de estar siempre obedeciendo en la presencia, en la ausencia. Entonces esto es lo contrario de estar sirviendo, lo que dice la Biblia, al ojo, ¿no? Servir al ojo es cuando el empleado está trabajando, cuando está el jefe delante, pero el jefe se va y entonces, bueno, pues el empleado ya se pone a dormir, ¿no? O a trabajar a un ritmo, pues, tranquilo, ¿no? Vamos a relajarnos. Entonces eso es una forma de falsedad y es una forma de hipocresía, porque estás dando la apariencia de que trabajas cuando no trabajas. Por lo tanto es una mentira, no con palabras, pero sí con hechos, que es una hipocresía. Entonces vemos que él tenía la confianza en cuanto a los filipenses que eso no sería así. Obediencia que, por otra parte, vemos es también, nos relaciona esto y nos liga con la obediencia de Cristo. Es la misma palabra. En el versículo 8 dice que se humilló a sí mismo Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con lo cual vemos todas estas cosas, estos versículos, ¿verdad? Lo que decía antes de Cristo y lo que dice ahora, siguen estando ligados. Bien, pues entonces el panorama que nos presenta aquí el apóstol en este versículo es el siguiente. Pablo es el apóstol de Jesucristo. Pablo es el que fundó la iglesia en Filipos, ¿no? Hechos capítulo 16. Es el que predicó el evangelio en aquella ciudad y el que fundó la iglesia, por lo tanto, con los primeros convertidos. Entonces él los conoce bien. Y bien, pues entonces les está diciendo a ellos: tenéis que seguir obedeciendo la palabra de Dios. Pero como él es ministro de la palabra de Dios, como él es apóstol de Jesucristo, es obedecer mi palabra, obedecer mi enseñanza, obedecer mi predicación. Y esto también es para vuestra salvación. También es para vuestra salvación. A la palabra que habéis oído, a la palabra que yo, Pablo, os he predicado, al mensaje que habéis oído de mí, vosotros habéis oído y habéis creído, bien, pero también tiene que haber obediencia a la misma. Tiene que haber obediencia a la fe, tiene que haber también obediencia. Con lo cual vemos que hay que haber, que lo tenían por otra parte los filipenses, ese reconocimiento de la figura de Pablo, de su ministerio, de su autoridad como ministro de la palabra de Dios, como apóstol de Jesucristo que era. Bien, pues esto mismo, pues salvando las distancias, por cuanto la figura de Pablo era única, por cuanto era apóstol de Jesucristo, pero esto mismo también es lo que confirma la palabra de Dios en cuanto a los ministros de la palabra ahora en la iglesia.
El mismo Pablo en la carta a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 13, digo, el mismo Pablo porque sabemos, ¿no?, que, no sé si lo sabéis, que algunos dicen que no es Pablo el autor de esta carta, o es una cosa que está pues discutida o discutible, pero para nosotros esa ha sido la opinión normal en la Iglesia durante los siglos y no tenemos ningún problema en atribuir esta carta también a Pablo, aunque no esté mencionado lo dice. Pero leemos entonces en el capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a los que os dirigen. La del 60 dice: a vuestros pastores. En todo caso, obedeced, la misma palabra, obedeced a vuestros directores o dirigentes o líderes. Líderes en el sentido que dirigen, ¿no?, que guían. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Entonces debemos hacer una obediencia a los pastores, directores, guías en la Iglesia, por la palabra que dan, por la palabra que transmiten, que enseñan, que predican. Ha de ser una obediencia sincera, ha de ser una obediencia no hipócrita, una obediencia no fingida, en todo momento, cuando están delante, también cuando no están, ¿verdad? No como aquellos que conozco un caso bastante triste, sin más, de un pastor que tenía una floreciente iglesia y se fue un par de meses de viaje a recaudar fondos, etc. Y cuando vino, pues ya casi no tuvo iglesia, ¿no? O lo echaron de la iglesia. Entonces vemos, no es solamente estando presentes, sino mucho más aún estando ausentes. Bien, pues esto es en cuanto a lo que nos encontramos al inicio del versículo 12, acerca de la obediencia, y después el resto, versículo 12 y versículo 13, es la exhortación propiamente dicha de Pablo. Y entonces vemos que es la exhortación a ocupaos de vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación, mejor dicho. Y también dice la manera de llevarlo a cabo esto, con temor y temblor. Y por último, la base para llevar adelante esto o realizarlo, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros obra, así el hacer como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vemos, todo esto es algo compacto, ¿no? Es algo compacto y bueno, es un bloque, ¿no? Y sería bueno poderlo ver así en bloque, pero para mayor claridad es mejor pues ir un poco por partes, para ir pues un poco por orden, ¿no? Entonces, pues siguiendo el orden de estos versículos, hemos de tratar primeramente acerca de la frase, de la expresión ocuparse en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Ocuparse podría decir, pues sí, estar activos en. La idea sería de llevar a su término, cumplir, realizar, ¿no? La salvación es la salvación, por supuesto, la salvación final, de la que dice Pablo en Romanos 8, que somos salvos por esperanza, en esperanza, ¿verdad? Somos salvos. Bien, pues entonces vemos, está aquí diciendo Pablo que nos ocupemos día a día, nos ocupemos todos los días de nuestra vida en estas cosas, en cuanto a la salvación. Entonces vemos que la palabra de Dios nos llama, por supuesto, a que seamos salvos por la fe. Entonces, eso viene por la fe, creyendo la palabra, creyendo el Evangelio, creyendo a Cristo. Y a esta fe hemos también de añadir toda una clase de buenas obras, toda clase de virtudes. Somos salvos solamente por la fe, ¿verdad? Porque somos salvos, somos justificados solo por la fe, por la gracia y por medio de la fe solamente, pero hemos de añadir después, en este proceso que es la salvación, ¿no?, toda nuestra vida, hemos de añadir todas esas cosas
que es buenas obras y virtud, que es el pensamiento que encontramos en segunda de Pedro, en el capítulo 1, cuando leemos en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, vemos, dice la palabra, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y todo esto con el fin de que no estemos ociosos, como dice el versículo 8, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es para que no estemos ociosos, para que no seamos negligentes. Es decir, somos salvos solamente por medio de la fe, vemos solo por medio de la fe, solo la fe, pero vemos que en el que es salvo, la fe no está sola. No es una paradoja, no es un juego de palabras. Somos salvos solo por la fe, pero el que es salvo solo por la fe, a esa fe hay añadida todas estas cosas, que tienen que ver con obras, que tienen que ver con carácter, tienen que ver con virtudes, tienen que ver, por tanto, con realidad en la vida de las personas. De esa manera, también dice en 2 de Pedro que confirmamos nuestra elección. Confirmamos nuestra elección, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estando en ello, pues no caeréis. Dando las manos a la obra, no caeréis jamás. Estáis en la salvación, sois salvos. Bien, pues lo que nos viene a decir entonces la palabra de Dios aquí es que, por lo tanto, ya lo hemos dicho, que no hemos de ser perezosos, ¿no? Ni hemos de ser descuidados, ni hemos de ser negligentes, ni hemos de ser ligeros en cuanto a la salvación. Y esta es una de las acusaciones, ¿no?, que siempre, ya históricamente, desde el mismo tiempo de la Reforma, se ha hecho contra los protestantes, o los evangélicos, o reformados, que es que, bueno, vosotros decís que la salvación es solo por gracia y es solamente por medio de la fe. Pues si es solo la gracia y es solo la fe, pues entonces hagamos lo que queramos porque vais a ser salvos igual, ¿no? Entonces, pues, vivamos en pecados y esto ya lo decía en el tiempo de Pablo, en Romanos 2, dice que, bueno, hay gente que dice que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes, y dice Pablo, la condenación de los tales es justa, porque no es eso el Evangelio, eso es pervertir el Evangelio. Vemos, no es eso lo que dice la palabra de Dios. Y entonces vemos que no es una manera de pensar esto, hagamos lo que queramos porque vamos a ser salvos. No es una manera de pensar de la Escritura. No es una mentalidad, no es un discurso que va con la salvación. No acompaña la salvación, no la incita, ni alguien que esté con eso la consigue, la recibe. Aquellos que piensan de esta manera no reciben la salvación. Aquellos que piensan y actúan de esa manera no la alcanzan. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. Para obtener la salvación, uno debe tener una mentalidad de querer conseguir la salvación y no hacer otra cosa, ni preocuparse de nada más. Y no se actúa de otra manera, y no se piensa de otra manera más que en ser salvos. Y ese es el objetivo para el que se vive. El objetivo para el que se vive, como los grandes atletas, ¿verdad? Que se están aquí machacando y machacando. ¿Para qué? Para ser un gran atleta y para tener, pues, muchas medallas. Y se privan de todo. Y se esfuerzan. Pues bueno, esa es la comparación que hace la Escritura. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, el apóstol dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis ese premio. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como cosa incierta, de esta manera pelea, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo y predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Entonces vemos que de todo se abstiene, y ese es el objetivo de los atletas, de los luchadores,
Y bueno, pues eso es lo que hace la gente del mundo. La gente que tiene una ambición en el mundo, pues todo lo demás es secundario, todo lo demás lo supedita, ¿no? Vende su alma, ¿no? Para ganar todo el mundo, ¿no? Pierde su alma. Y bueno, pues el Señor Jesucristo mismo nos pone como ejemplo a la gente del mundo, ¿no? Cuando dice que la gente del mundo, la gente de este siglo es más astuta, ¿no? En aquellas que son sus cosas que la gente, que los hijos del reino. Cuando está diciendo que hagamos amigos con las riquezas, ¿no? De injusticia, en el Evangelio de Lucas. Entonces, bueno, pues en eso hemos de aprender. Y hemos de hacer lo mismo, no para nuestros fines carnales, no para nuestras ambiciones personales, sino para vivir la salvación cristiana, la salvación de Cristo. Todos los días de nuestra vida, y esa es la manera, esa es la mentalidad, y esa es como al final se consiguen las cosas. Y bien, pues, ahora podemos pasar a ver en cuanto a la actitud, en cómo hemos de ocuparnos. ¿Cuál ha de ser la actitud? ¿Cuál ha de ser el estado, digamos, de mente en el que hemos de hacer estas cosas? Pues dice a continuación que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Decimos entonces actitud, estado de mente o de ánimo. Es interesante ver que este conjunto de palabras, temor y temblor, lo encontramos en el Nuevo Testamento, no muchas veces, ¿no? Lo encontramos, pero el resto de apariciones no tiene que ver directamente con la salvación. Ni siquiera con el temor de Dios, directamente. Aunque sí puede estar en la idea de fondo, pero está hablando más bien de la relación entre cristianos, como vemos en Gálatas capítulo 6 y versículo 5. Gálatas, ¿qué digo yo? Perdonad. Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como Cristo. O también en 2 Corintios capítulo 7 y versículo 15, capítulo 2 Corintios 7, 15, cuando dice: y su afecto entrañable es más abundante para con vosotros cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. O también en 1 Corintios, en el capítulo 2 y versículo 3. Y yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces son cosas que hacen los cristianos a otros cristianos, y ellos tienen esta actitud, temor y temblor. Por supuesto que lo que está de fondo es la idea del temor de Dios. Es lo que preside en las relaciones de los cristianos, temor y temblor. Y bueno, pues si nos está diciendo que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, eso viene a ser, por lo tanto, que nos ocupemos de nuestra salvación en el temor de Dios. Y esto es un pensamiento también paralelo a lo que leemos en 2 Corintios, capítulo 7 y versículo 1, 2 Corintios 7, 1, y allí leemos: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Bien, pues vemos que, por otra parte, este temor y temblor que preside nuestra vida ha también de presidir nuestros cultos a Dios. Nuestros cultos, sí, por supuesto, personales y familiares, pero sobre todo y fundamentalmente habla la Escritura en Hebreos 12 del culto público, cuando dice, capítulo 12, 28 y 29, capítulo 12 de Hebreos, versículos 28 y 29, así que recibiendo el reino inamovible, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios gratamente, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este temor, vemos, por supuesto, por otra parte, ¿no? Por hasta decirlo, es distinto al temor de la esclavitud, lo que la Biblia dice, temor de esclavitud. En Romanos 8:15, por no, digamos,
hacer demasiado pesado todo esto, pero retengamos en Romanos 8:15, está hablando del temor de la esclavitud, dice: no habéis recibido otra vez el temor para estar en esclavitud, sino el espíritu por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, no es un temor de aquel que está con miedo en cuanto a su propia salvación, de que ha de hacer las obras para ser salvo, porque si es así, entonces se está basando la relación con Dios en el terreno de las obras. Si basamos nuestra relación con Dios y nuestra salvación en las obras, con que ya hagamos un pecado, dice, nos hacemos culpables de todos los demás, porque ha de ser por gracia. Para que sea por la fe, ha de ser por gracia. Entonces, el temor, precisamente, vemos, es aquel que ha recibido precisamente la gracia de Dios en Cristo. Y ha recibido, por tanto, ha comprendido y lo ha recibido por fe, su amor y su gracia. Por lo tanto, vemos que es el temor de aquel que descansa en Cristo para ser salvo. Por lo tanto, vemos que al final, esa salvación por gracia, esa justificación por la fe sola, no es algo contrario a este temor de Dios. No es contrario al temor de Dios. Al contrario, podemos decir que es su terreno natural. Es su terreno natural. Si, pues, traemos, por ejemplo, árboles frutales de los trópicos o de la selva ecuatoriana, ¿no?, del Ecuador, y lo plantamos aquí, ¿no?, o lo plantamos en las tierras altas, ahí en Vitoria o Miranda, o más aún en los picos de Europa, ¿no?, aunque aquí llueva, no va a dar fruto. No va a dar fruto, ¿por qué? Porque allí llueve, sí, necesita mucha agua, pero también necesita mucho calor. Y ahora que viene el invierno, pues la primera helada pues se queda ya inservible el árbol, ¿no? Bien, pues para que vemos que en una comunidad, en los cristianos también, la fe de la palabra, la fe del Evangelio de fruto, no es solamente cuestión de una adhesión formal a una serie de doctrinas, ya sea pues, las 5 solas, la justificación por la fe, y aún pues creerla pues, de una manera intelectual, ¿verdad? Una adhesión pues sí, voluntaria a ellas. Porque si es esto y después nuestra vida es desenfadada, si es desenfadada en los cultos, en las reuniones de la iglesia, ¿no?, pues se convierte esto en lo que hemos leído también en Éxodo 32, ¿no?, que decía Moisés a Josué: alarido de guerra, alarido de valientes, ¿no? Y dice: no, yo lo que oigo es guitarras, y lo que oigo es que la gente se lo está pasando muy bien. Vemos aquí el pueblo, en Éxodo 32, cuando está hablando del becerro de oro, dejó de estar guiado por el temor del Señor, y fijémonos cómo acabó. Entonces, no da fruto. En un terreno que no sea el terreno del temor de Dios, la fe de la palabra de Dios, no da fruto. Ese es el ambiente propicio, ese es el ambiente natural en el que va a crecer, ¿no?, la planta, y que va a dar que va a dar fruto. En los cultos también, que estén guiados por el temor y la reverencia, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. ¿Y todo esto por qué? Pues vemos ahora ya finalmente la base o la razón, ¿no?, de todo esto. Es lo que da sentido a lo que hemos visto, fundamentalmente a esto que acabamos de ver del temor y temblor, del temor del Señor, con el que nos tenemos que ocupar en la salvación. Porque dice: porque Dios, versículo 13, es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y Pablo está diciendo no solamente que Dios hace que vosotros queráis, ¿no?, y vosotros después lo hacéis. Es más que esto. Dice: Él actúa en vosotros, y entonces vosotros queréis y después también hacéis, ¿no?
Por supuesto que Pablo no está diciendo aquí, no. Él actúa en vosotros y vosotros lo hacéis aquí, pues, de mala cara, ¿no? Estáis aquí mascullando, ¿no? Estáis aquí forzados, estáis aquí, pues, haciendo lo que no queréis. Él actúa en vosotros y vaya, estáis haciendo lo que os desagrada. No está diciendo eso. Él actúa en vosotros y entonces nosotros lo queremos voluntariamente, lo deseamos, lo anhelamos y lo cumplimos voluntariamente, ¿verdad? Pero para ello, primero, Él ha de actuar en nosotros. El querer y el hacer, por lo tanto, Él produce en nosotros. Él produce en nosotros el querer y el hacer, para que nosotros podamos cumplir todo lo que tiene que ver con la salvación nuestra. Entonces vemos, es todo. No es que Él hace esto porque ve que nosotros lo vayamos a hacer, porque ve por adelantado nuestras obras, porque ve por adelantado que voluntariamente lo vamos a hacer. No, Él lo hace en nosotros para que nosotros después lo hagamos, con ese fin, con ese resultado. Por lo tanto, vemos que es la idea de que Él es el único que obra. Es el único que obra. Aquí no nos está diciendo que la salvación es, como por así decirlo, un negocio con Dios, ¿verdad? Un negocio a Dios. 50%, ¿no? O a lo mejor 60 para Dios y 40 para mí, ¿no? Por partes, ¿no? No. Eso en los negocios humanos pues puede ir así, pero con el Señor no. Aquí está hablando de que Él es el único que actúa. Sí, por supuesto, actuamos nosotros, queremos nosotros y hacemos nosotros, sí. Pero es porque Él ha obrado en nosotros. Y no porque preveyera algo en nosotros. Eso lo ha producido en nosotros. Y es lo que está diciendo aquí después, por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Aquí está hablando, por lo tanto, de su elección de gracia. Aquí está hablando de su elección no por méritos previstos en nosotros, sino por su buena voluntad. Por su buena voluntad, que es lo que viene a decir aquí, ¿no? Su buena voluntad, la palabra, así está traducida. Así también lo encontramos en Mateo, en el capítulo 11 de Mateo y en el versículo 26. Mateo 11 y versículo 26. Cuando dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de agrado ante ti. Es la misma palabra en el original. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Esa fue tu voluntad, o esa fue la buena voluntad delante de ti. Lo digo, es una forma un poco difícil de expresarlo. Entonces, esa fue tu buena voluntad. Por lo tanto, como decíamos, está basado en la elección gratuita, que no es de aquella que se enseña, pues no solamente en la Iglesia Baptista, sino también en amplios sectores de aquellos que dicen ser evangélicos, que no es porque Él prevea en nosotros algo, sino que es algo que Él pues se ha propuesto por su puro amor gratuito y produce en nosotros. Y entonces vemos, esto constituye también, por lo tanto, la base, como decíamos, para el temor y el temblor. ¿Por qué? Porque si Dios no obra en nosotros, no va a haber deseos espirituales. Y no va a ser tampoco cumplimientos, realizaciones, consecuciones de grandes cosas, ¿verdad?, en cuanto a la salvación. Esto nos lleva a nosotros ¿a qué? A humillarnos a nosotros mismos, a ser humildes delante de Dios y a depender enteramente de Dios. Porque en nuestro corazón hay una corrupción innata, ¿verdad? Hay una carne de pecado que es lo contrario de servir a Dios, es lo contrario de someterse a Dios, es lo contrario de creer a Dios, de obedecerlo. Entonces eso quita la confianza en nosotros mismos, para que pongamos nuestra confianza, la busquemos solamente en Dios y en su promesa. Esta es la unidad que hace que nos ocupemos de nuestra salvación
con temor y temblor. Y cuidemos entonces las cosas de la salvación como un tesoro que el Señor nos da, ¿no? Si tenemos un deseo espiritual, hemos de saber, si tenemos un deseo de hacer cosas, ¿no? Si tenemos un deseo de leer la Biblia más, si tenemos un deseo de orar la Biblia, de orar, o de leer, de estudiar, o de obedecer, o de servir, o de cualquier cosa, si tenemos un deseo espiritual, hemos de saber que eso no proviene de nuestro corazón, de nuestra imaginación, que nos hemos, que hemos mejorado, que hemos progresado, que hay un progreso personal en nuestra vida. Sí, lo hay, pero es porque Dios lo ha hecho, no porque provenga de nosotros, de nuestro corazón, es porque Dios lo ha hecho. Entonces, si sabemos que ese deseo lo ha puesto Dios en nosotros, lo hemos de cuidar, lo hemos de regar, lo hemos de... Es como aquel que planta la maceta, ¿no? Y está mirando a ver cuándo sale el tallito. Y cuando sale el tallito, pues entonces le echa más agua. Y si hay, pues, hierbecillas, las quita para que crezca más y más. Así, si hay algún deseo espiritual, nosotros hemos de cuidarlo. También nuestra responsabilidad. Y bueno, pues podría ser que tenemos el deseo. Y es que tenemos un deseo, ya no es un tallito, es que es un deseo ferviente de hacer las cosas, pero no conseguimos avanzar. Nos encontramos una y otra vez con obstáculos. Nos encontramos que nos falta la disciplina, nos falta el negarnos a nosotros mismos, la abnegación, mil cosas que hacer entonces. Pues eso, saber que el cumplirlo también lo vamos a recibir del Señor, pues nos lleva a pedírselo, a depender de Él, a estar atentos, pues, cuando el Señor pone en nosotros el primer deseo, pero también cuando Él, pues, nos hace que nuestros músculos se muevan para que acompañemos la acción, ¿verdad? Nosotros también. Hemos de estar anhelando lo uno y lo otro. El movimiento del Señor, primeramente del deseo, el movimiento en nosotros para que nosotros también vayamos andando, ¿verdad? Y hemos de estar, pues, mirando esto de la misma manera que el labrador mira al cielo, ¿verdad? La primera lluvia y la última también, como dice en Santiago, en el capítulo 5 y versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así es igual con la bendición de Dios. La bendición temprana, el deseo, y tardía el llevar a cabo, pues, todas las cosas relativas a nuestra salvación. Pues, hermanos, que así sea con cada uno de nosotros, y el Señor bendiga su santa palabra en nosotros.